Lectura de la epístola de San Pablo Apóstol a los Filipenses. Hermanos, habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, el cual, teniendo la naturaleza de Dios, no tuvo por usurpación, sino por esencia el ser igual a Dios. Y no obstante, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los demás hombres, y reducido a la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo ensalzó y le dio un nombre superior a todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. El Evangelio está tomado del libro de San Juan. En aquel tiempo había un hombre de la secta de los fariseos, llamado Nicodemo, varón principal entre los judíos, el cual fue de noche a Jesús y le dijo: Maestro, nosotros conocemos que eres un enviado de Dios para instruirnos, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces, a no tener a Dios consigo. Respondióle Jesús: Pues en verdad te digo que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o tener parte en él. Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al seno de su madre para renacer? En verdad te digo, respondió Jesús, que quien no renaciere por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido del Espíritu es espíritu o espiritual. Por tanto, no extrañes que te haya dicho: os es preciso nacer otra vez, pues el Espíritu o el aire sopla donde quiere, y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde sale o a dónde va. Eso mismo sucede al que nace del Espíritu. Preguntóle Nicodemo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondióle Jesús: ¿Y tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que nosotros no hablamos sino lo que sabemos bien, y no atestiguamos sino lo que hemos visto. Y vosotros con todo no admitís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas de la tierra y no me creéis, ¿cómo me creeréis si os hablo de cosas del cielo? Ello es así, que nadie subió al cielo sino aquel que ha descendido del cielo, a saber, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Al modo que Moisés en el desierto levantó en alto la serpiente de bronce, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado en el alto, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que logre la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hoy es primer viernes del mes. Entonces, los que siguen la devoción de reparación a las blasfemias, sacrilegios, pecados cometidos contra
el Sagrado Corazón de Jesús, entonces deben, ¿no?, hacer previa confesión y comulgar hoy, ¿no?, y ofrecer la comunión en reparación a las ofensas cometidas contra el Sagrado Corazón de Jesús durante 9 primeras sextas-feiras del mes. Nos autem gloriario portet in cruce Domini nostri Iesu Christi, in poesse salus vita et resurrectio nostra, dice el introito de la misa de hoy, del 3 de mayo, de la invención o del encuentro de la Santa Cruz. Nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está la salud, la vida y nuestra resurrección. Deseosa Santa Elena, madre de Constantino, de hallar la cruz del Salvador, hizo excavaciones en el Calvario y halló las 3 cruces del Viernes Santo. Ignorando cuál fuese la de Cristo, un milagro la señaló. Santa Elena la dividió en 3 trozos, enviando uno a Roma a su hijo Constantino, otro a Constantinopla y el tercero lo dejó en Jerusalén. Hoy vamos a ver un poco de la historia de cómo encontraron la cruz verdadera, el leño, la madera de la cruz de Cristo. Santa Elena, la madre de Constantino, fue la responsable, ¿no?, por un largo viaje ahí, con muchísima gente, arqueólogos, para empezar excavaciones ahí en el lugar del Calvario y encontraron la cruz de Cristo. Por esto que hoy celebramos la fiesta esta de la invención de la Santa Cruz. La fiesta de la invención, es decir, del descubrimiento de la cruz, de la Santa Cruz, que se celebra el día de hoy con rito doble de segunda clase, podría parecer más importante que la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que se celebra en septiembre. Sin embargo, existen muchas pruebas de que la fiesta del mes de septiembre es más antigua y de que hubo muchas confusiones sobre los 2 incidentes de la historia de la Santa Cruz, que dieron origen a las respectivas celebraciones. A decir verdad, ninguna de las 2 fiestas estaba originalmente relacionada con el descubrimiento de la cruz. La de septiembre conmemoraba la solemne dedicación que tuvo lugar en el año 335 de las iglesias que Santa Elena indujo a Constantino a construir en el sitio del Santo Sepulcro. Por lo demás, no podemos asegurar que la dedicación se haya celebrado precisamente el 14 de septiembre. Es cierto que el acontecimiento tuvo lugar en septiembre, pero dado que 50 años después, en tiempos de la peregrina Eteria, la conmemoración anual duraba una semana, no hay razón para preferir un día determinado a otro. Eteria dice lo siguiente: así pues, la dedicación de estas santas iglesias se celebra muy solemnemente, sobre todo porque la cruz del Señor fue descubierta el mismo día. Por eso, precisamente, las susodichas santas iglesias fueron consagradas el día del descubrimiento de la Santa Cruz, para que la celebración de ambos acontecimientos tuviese lugar en la misma fecha. Por lo que se refiere a los hechos reales del descubrimiento de la cruz, ¿no?, de la reliquia de la Santa Cruz, que son los que aquí interesan, debemos confesar que carecemos de noticias de la época. El peregrino de Bordeaux no habla de la cruz el año 333. El historiador Eusebio
contemporáneo de los hechos, de quien podríamos esperar abundantes detalles, no menciona el descubrimiento, aunque parece no ignorar que había 3 santuarios en el sitio del Santo Sepulcro. Así pues, cuando afirma que Constantino adornó un santuario consagrado al emblema de la salvación, podemos suponer que se refiere a la capilla Gólgota, en la que según la teoría se conservaban las reliquias de la Santa Cruz. San Cirilo, obispo de Jerusalén, en las instrucciones catequéticas que dio en el año 346, en el sitio en que fue crucificado el Salvador, menciona varias veces el madero de la cruz, que fue cortado en minúsculos fragmentos en este sitio que fueron distribuidos por todo el mundo. Además, en su carta a Constancio, afirma expresamente que el madero salvador de la cruz fue descubierto en Jerusalén en tiempos de Constantino. En ninguno de estos documentos se habla de Santa Elena, madre de Constantino, que murió el año 330. Tal vez el primero que relaciona a la santa con el descubrimiento de la cruz sea San Ambrosio, en el sermón de Obito Theodosi, que predicó en el año 395. Pero por la misma época y un poco más tarde encontramos ya numerosos testigos como San Juan Crisóstomo, Rufino, Paulino, Casiodoro y los historiadores de la Iglesia Sócrates y Sosomeno y Teodoreto. San Jerónimo, que vivía en Jerusalén, se hacía eco de la tradición al relacionar a Santa Elena con el descubrimiento de la cruz. Desgraciadamente, los testigos no están de acuerdo sobre los detalles. San Ambrosio y San Juan Crisóstomo nos informan que las excavaciones comenzaron por iniciativa de Santa Elena y dieron por resultado el descubrimiento de 3 cruces. Los mismos autores añaden que la cruz del Señor, que estaba entre las otras 2, fue identificada gracias al letrero que había en ella. Por otra parte, Rufino, a quien sigue Sócrates, dice que Santa Elena ordenó que se hiciesen excavaciones en un sitio determinado por la divina inspiración, y que ahí se encontraron 3 cruces y una inscripción. Como era imposible saber a cuál de las cruces pertenecía la inscripción, Macario, el obispo de Jerusalén, ordenó que llevasen al sitio del descubrimiento a una mujer agonizante. La mujer tocó las 3 cruces y quedó curada al contacto de la tercera, con lo cual se pudo identificar la cruz del Salvador. En otros documentos de la misma época aparecen versiones diferentes sobre la curación de la mujer, el descubrimiento de la cruz y la disposición de los clavos. En conjunto, queda la impresión de que aquellos autores que escribieron más de 60 años después de los hechos y se preocupaban sobre todo por los detalles edificantes, se dejaron influenciar por ciertos documentos apócrifos que sin duda estaban ya en circulación. Entonces vemos, ¿no?, que las reliquias que tenemos hoy en día de la verdadera cruz de Cristo del Calvario, las tenemos gracias a Santa Elena, la madre de Constantino, el emperador que se convirtió, ¿no?, y aprobó el catolicismo como la religión oficial, ¿no?, de Roma, y prácticamente acabó con el paganismo, y ahí empezó a crecer, ¿no?, la religión católica. Vamos a hacer una breve reflexión sobre la cruz. No hay cristianismo, no hay religión católica sin la cruz de Cristo, ¿no? Sabemos.
No hay catolicismo verdadero sin la cruz. No hay cristiano verdadero sin cruz. No hay vida católica sin cruz, ¿no? Y esta meditación es de San Alfonso. Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. Qué espectáculo para los ángeles del cielo ver a su Dios crucificado. Qué impresión debería ser en nosotros el ver al Rey del cielo puesto en un patíbulo, llagado, despreciado y maldecido de todos, que agoniza y muere de dolor sin recibir ningún consuelo. Oh Dios mío, ¿y por qué tanto padece ese divino Salvador, siendo como es tan inocente y santo? Padece por pagar las culpas de los hombres. Y donde jamás se vio un tal ejemplo, que el Señor padeciera por sus siervos, que el pastor muriera por sus ovejas, el Criador lo sacrificara todo por sus criaturas. Jesús en la cruz. He ahí al varón de dolores, predicho por Isaías. Velo colgado de aquel leño infame, donde sufre inmensos dolores interiores y exteriores. Por fuera se ve herido de los azotes, de las espinas, de los clavos, y así corre la sangre de todo su cuerpo, y todos sus miembros padecen su propio dolor. En la parte interior se encuentra afligido por la tristeza, desolado y abandonado de todos, aun de su mismo Padre. Pero lo que entre tantas penas más lo atormenta es la horrorosa vista de tantos pecados como después de su muerte habían de cometer los hombres, redimidos con su sangre. Ah, Redentor mío, entre estos ingratos, vos también me veías a mí con todos mis pecados. Luego yo también he tenido una gran parte en afligiros cuando estabas muriendo en la cruz por mí. Ojalá que hubiese muerto y no os hubiese nunca ofendido. Jesús mío y esperanza mía, la muerte me atemoriza al pensar en qué punto tendré que daros cuenta de todas las injurias que he cometido contra vuestro amor. Sin embargo, me anima y me hace esperar el perdón, el que hayas muerto por mí. Yo de todo corazón me arrepiento de haberlos menospreciado. Si por lo pasado yo no os he amado como debía, en lo que de vida me resta, quiero amarlos de todo corazón y daros gusto en todo. Ayuda mi voz, oh mi Redentor, que habéis muerto en una cruz por mí. Cristiano, alza los ojos y mira a Jesús muerto en aquel patíbulo, con el cuerpo lleno de heridas que aún están manando sangre. La fe te enseña que este es tu Creador, tu Salvador, tu vida, tu libertador. Este es el que te ama más que ningún otro y el único que puede hacerte del todo feliz. Entonces, la felicidad verdadera está en seguir a nuestro Señor Jesucristo y a Cristo crucificado. Entonces, si uno cree en una religión, ¿no?, falsa, ¿no?,
mentirosa, ¿no? Que engaña a sus fieles, ¿no? ¿No? Diciendo, no, usted va a estar bien aquí, pare de sufrir, este mundo es bueno, ¿no? Nada de cruz, nada de pasión, nada de sufrimiento. Entonces, vemos que es algo falso, decía San Pablo. San Pablo decía, predicamos a Cristo crucificado. Es un escándalo, ¿no? Para los judíos, para los gentiles, pero para nosotros es alegría. Entonces, bien abrazar nuestra cruz, aprender, no ingresar en esta escuela, la escuela, el colegio de la cruz, ¿no? De ahí vamos a sacar muchos frutos, ¿no? Con la pasión, muerte y después resurrección, ¿no? No podemos empezar con la resurrección, ¿no? Con el cielo, ¿no? Es necesario antes morir para nosotros mismos. Escuchamos ahí en el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo, platicando ahí con Nicodemos, es necesario nacer de nuevo, o sea, es necesario una conversión verdadera. Ellos no comprendían que era nacer de nuevo, ¿no? Es la conversión, bautismo y vida santa, ¿no? Vida en la gracia de Dios. Si no hay conversión verdadera y vida en la gracia, no hay resurrección, ¿no? Y para empezar una verdadera conversión es necesario abrazar la cruz, como vimos, ¿no? Abandonar el mundo, abandonar el pecado, renunciar a nuestra propia voluntad para seguir la voluntad de Dios. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.